Hola, me da mucho gusto que nos vuelvan a acompañar. Soy Astrid González, doctora en ciencias, cosmiatra, cosmetóloga y especialista en nutricosmética. Aquí hoy nos toca un tema bastante interesante porque siempre les he hablado que la belleza es todo un proceso integral y que tiene que ver mucho de cómo nos sentimos, cómo nos percibimos y de esta parte que viene de adentro hacia afuera. Por lo tanto, traje una especialista que nos puede platicar y ayudarnos a comprendernos un poco esta parte de nosotras mismas. Aquí tengo a Erika, especialista en psicología positiva, que ahorita voy a preguntarle qué es esto de la psicología positiva y que nos hable, que nos explaya y cómo podríamos aplicarlo a nosotros, a nuestra vida cotidiana, cómo lo podríamos integrar en esta parte del ser y de estar bien. Y esta también sabe muy bien sobre todo esto que también lo hemos oído, a lo mejor un poquito más de mindfulness y esta parte, ¿no? Entonces quisiera que nos empezaras con esta cuestión de la psicología positiva. ¿Qué es? ¿Cómo viene? ¿Cómo nace? ¿Cómo es todo esto? Sí, gracias Astrid. Pues la psicología positiva es una área nueva dentro de la psicología tradicional. La psicología positiva se puede resumir en pocas palabras como el estudio científico de la felicidad y el bienestar. Y este término de psicología positiva surgió en el año de 1998 con un autor que es Martin Seligman. Martin Seligman es conocido como el padre de la psicología positiva y él en un discurso que dio en esta asociación estadounidense americana de psicología, fue quien trajo este término y habló sobre la necesidad que existía de que la psicología no únicamente se enfocara hacia la enfermedad, hacia lo que estuviera roto, a lo que no funcionaba, ¿no? O a sanar, sino que diera un paso más adelante y entonces hiciera un cambio de enfoque para que además de eso integrara esta parte de estudiar lo que sí funciona en las personas, lo que sí forma esta parte de las fortalezas personales, las virtudes que nos impulsan y que nos hacen crear una mejor versión de nosotros cada día para poder experimentar mayor bienestar y felicidad. Entonces, Martin Seligman crea diferentes modelos que dan como una especie de guía o de faro y habla de elementos vitales que son detectados en aquellas personas que dicen experimentar mayor felicidad y plenitud, ¿sabes? Entonces, la psicología, pues es un complemento, por así decirlo, la psicología positiva de la psicología tradicional. Y bueno, justamente yo he tenido la oportunidad de formarme en psicología positiva y la psicología positiva a su vez me ha llevado a lo que es la práctica del mindfulness, también una herramienta y más que una herramienta, una práctica que nos permite entrenarnos para estar más plenamente presentes en nuestra experiencia de vida. Entonces, la psicología positiva justamente habla de todos esos beneficios que da la práctica de mindfulness, pero lo hace bajo un contexto, quitándole esa connotación religiosa, ¿sabes? Sino más bien acercándonos a una práctica que sea 100% basado en evidencias científicas. Entonces, por ahí hay otro gran personaje que es justamente el autor de este libro. Ujú. Este libro es como la Biblia sobre todo los estudios científicos que se han realizado alrededor de la práctica de mindfulness. El autor es John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn es un neurocientífico y profesor que tuvo la maravillosa idea de traer las prácticas de esos guías espirituales que, que él había conocido con la finalidad de poderlo implementar en sus pacientes que estaban experimentando temas como depresión, ansiedad, ¿no? O estrés crónico. Entonces, pues a mí me ha llevado la psicología positiva y el mindfulness a intentar
implementar mi proyecto personal. Y mi proyecto personal se llama Plantando Semillas, en honor a uno de los grandes maestros budistas, que es Thich Nhat Hanh, que lamentablemente falleció hace algunos años, pero que también es uno de mis grandes maestros que vino de Oriente a Occidente a traer todas estas prácticas meditativas que te permiten experimentar bienestar, ¿no? Y a calmar tu mente para poder estar más plenamente presente en tu experiencia de vida. Ok, nos estás hablando de, bueno, en todas estas ramas o todo esto que nos puede ayudar el estar bien y tener este bienestar. Si quisiéramos adentrarnos, conocer un poco, ¿cómo podríamos comenzar? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían como estas primeras prácticas? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Eh, por ejemplo, el mindfulness consiste en entrenar nuestra mente para llevar nuestra atención de manera intencional al momento presente, pero haciéndolo de una manera muy particular, con aceptación, sin juicios y con apertura, entre algunas otras cualidades, ¿no? La práctica de mindfulness consiste en dos tipos, ¿no? Las prácticas de tipo formal, que comúnmente se conocen como prácticas meditativas o meditaciones, que consiste en agendar un espacio y un tiempo para sentarte y simplemente entrar en contacto con tu respiración o utilizar una guía para tú poder meditar, ¿no? Pero también existen las prácticas informales y las prácticas informales se refieren a llevar el mindfulness e implementarlo en tus actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, al momento de que tú te estás duchando, ¿no? Ser consciente de los aromas, del calor, de la temperatura del agua, de tus sensaciones corporales, de qué pensamientos surgen, qué emociones, o al momento de alimentarte, ¿no? Ponerte en contacto con los sabores, con los aromas, las sensaciones, ¿no? De tu cuerpo. Y así lo podemos ir implementando en todas las actividades que realizamos, ¿no? Como el sostener una charla, con atención plena, ¿no? Poniendo atención a las palabras de la otra persona, al tono de voz, ¿no? A su tono facial, ¿no? En fin, ¿para qué? Para descubrir cómo se está sintiendo, por ejemplo, esa persona, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que yo puedo leer y cuáles son las necesidades que quizás tenga esa persona cuando yo estoy charlando, ¿no? El mindfulness se puede implementar prácticamente en todo y eso nos permite el poderlo practicar y consolidarlo cada vez más, ¿no? No quiere decir que vayamos a desarrollar el 100% de atención plena, porque para empezar es imposible, Ujú. sino más bien es irlo practicando cada vez más para tener más tiempo de presencia al 100%, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, existen evidencias científicas que indican que nuestra mente pasa el 47% del tiempo desconectada del momento presente. Es decir, casi la mitad del tiempo, Astrid. La mitad del tiempo nuestra mente está entre el pasado o el futuro, pero no está en el momento presente. Sí, justo es lo que te iba a comentar, que sobre todo siempre estamos pensando lo que vamos a hacer posteriormente y luego creo que eso es bien importante porque perdemos la calidad de lo que podríamos estar con nuestro entorno y con las personas, porque luego no se trata de estar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, porque ni estamos, porque luego estamos en otro lugar y creo que eso es algo que necesitamos momentos de calidad y de plenitud y como tú lo acabas de decir, digamos, son cosas que pueden ser simples, pero creo que son muy valiosas porque el estar alimentándonos y estar disfrutando de lo que estamos comiendo, porque hay veces que te lo Exacto. terminaste y ni siquiera te diste cuenta que ya habías terminado de comer porque ni lo percibiste, o esos 5 minutos en los cuales nos vamos a bañar, el tener este contacto con nosotros mismos, de nuestra piel, de nuestro cuerpo, porque yo conozco muchos padecimientos que luego los tienes ahí durante meses y
todos los días te bañas, pero no los habías percibido, no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, esta desconexión que tenemos con nuestro propio cuerpo, porque te digo, yo sé que es algo súper común, luego yo estoy haciendo un trabajo o estoy con un amigo y sé que estoy pensando en que es, habré, ya tengo que ir al mercado, tengo que ir mis hijos, o sea, creo que es súper valioso tener tiempo de calidad, ¿no? Y tú me lo Así acabas de es. decir, es estar conectado en cada una de las acciones que estemos haciendo, porque también es bien valioso percibir la otra persona cómo se siente. Una cosa es lo que nos dice y otra cosa es lo que nos puede Conectar. expresar y esa conexión, o sea, yo lo puedo percibir, hay veces que la gente luego a lo mejor nuestras palabras, pero nuestra mirada, nuestros tractos dictan otra cosa, ¿no? Y luego cuando nos topamos con gente que es muy sensible, no nos damos cuenta de esto, ¿no? Así Entonces, es. como, Totalmente, totalmente. Creo que estamos viviendo una época bien difícil, Astrid. Una época en la que es urgente tomar conciencia y regresar a casa. Y regresar a casa significa regresar a nosotros mismos, estar más plenamente presentes en nuestra experiencia momento a momento. ¿Qué nos hace ir en piloto automático, como bien comentas? Desconectarnos de todo, ¿no? Esto nos hace muchas veces dejar de disfrutar. Dejamos de disfrutar un montón de cosas, dejamos de estar atentos a las necesidades de nuestra familia, de nuestros hijos y de nosotros mismos, de estar atentos a las sensaciones de nuestro cuerpo cuando algo está alarmando de que algo nos duele o algo está pasando en nuestro cuerpo, alguna enfermedad, ¿no? Y lo acallamos con una aspirina o con un analgésico y no nos damos ese chance de conectar con nuestras sensaciones corporales, con nuestras emociones, ¿no? Y el mindfulness lo que nos invita, pues, es explorar y vivir plenamente esta experiencia de vida por medio de todos nuestros sentidos, ¿no? Activar, despertar todos nuestros sentidos y no únicamente los cinco sentidos que conocemos, sino también el sexto sentido. Y el sexto sentido, al menos en el mundo del oriente, es nuestra mente, ¿no? ¿Qué está pasando en esta mente, ¿no? Estos pensamientos, estas emociones, estas creencias, esos patrones mentales que rigen nuestra vida y controlan y mandan nuestro andar, ¿no? Básicamente es volvernos como grandes observadores, ¿no? Todo el tiempo observándonos a nosotros como grandes investigadores sobre cómo nos estamos sintiendo en cuanto a emociones, en cuanto a sensaciones, pensamientos, creencias. Y cuando nosotros empezamos a indagar y a observarnos a nosotros mismos, podemos descubrir, por ejemplo, qué creencias y qué pensamientos limitantes estamos teniendo y cómo tenemos la posibilidad de transformarlo en algo mucho más funcional, ¿no? Mucho más flexible para entrar en bienestar, ¿no? ¿y cuáles serían como uno de los tips que nos podrías dar o opciones o de cosas que podríamos ir implementando? Porque yo creo que ahorita estamos con todo esto de la tecnología, el teléfono y todas las redes sociales y todo esto, siempre estamos o metidos en el teléfono o haciendo algo y como que nuestra mente nunca, yo creo que no Nunca para. descansa. No, no, siempre está como muy activa, muy hiperactiva, o sea, siempre está en otro canal. ¿Cómo hacerla? O sea, como para decir, como tú dices, que regrese a casa y que podamos tener una mayor conciencia, porque ahora cuestiones de padecimientos, por ejemplo, de insomnio, es algo común que va teniendo las personas por toda esta carga que podemos tener. También creo que también viene una falta de energía por todo esto que tenemos, esta sobrepensar las cosas. ¿Cuál sería el consejo que podríamos hacer para implementar en nuestra vida diaria? Yo creo que podemos implementar el mindfulness de manera bien sencilla, ¿no? Podemos empezar haciendo pausas a lo largo de nuestro día, ¿no? Y simplemente tomar conciencia de cómo te estás sintiendo, cómo se siente tu cuerpo, qué emociones estás experimentando en ese instante, ¿no? Darse cuenta de eso y hacer esas pequeñas pausas
te va entrenando. Y al igual como adquirimos y consolidamos muchos hábitos y ya los hacemos de manera automática, conforme nosotros lo vamos practicando es como ir ejerciendo ese músculo, ¿no? Cuando vamos al gimnasio, es entrenarnos para desarrollar mayor conciencia. Entonces podemos empezar con pequeños pasos, tan sencillo como hacer un alto en nuestras actividades, hacer un par de respiraciones profundas y entonces simplemente entrar en contacto con tu respiración, aquietar tu mente, tus pensamientos y darte cuenta cómo se siente tu cuerpo, cómo se sienten esas emociones, qué emociones estás teniendo en ese instante, ¿no? Y a medida que lo vas ejercitando, al inicio te puedes apoyar con guías, ¿no? Vía audios que existen, pero conforme te vas afianzando en la práctica, tú lo puedes hacer de manera natural, simplemente parar, parar y parar todo el tiempo. Y eso de verdad te cambia, ¿no? Esos pequeños, aunque seas prácticas de 5 minutos en la mañana y 5 en la tarde y 5 en la noche, te transforma y te va entrenando para estar más presente, te vas cachando. Y no asustarse, ¿no? No asustarse porque la naturaleza de nuestra mente es divagante. Nuestra mente es divagante por naturaleza, ¿no? Y no es así porque durante muchos años, como parte del proceso evolutivo, pues nuestra mente nos mantiene alerta para cuidarnos, para protegernos, Ujú. ¿no? Pero hay que tomar conciencia de cuando verdaderamente estamos en peligro y cuando no. Entonces ahí está el meollo del asunto. Tenemos que parar y darnos cuenta si nuestra mente está en el pasado o está en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al pasado, generalmente estamos enfocados a ver esas cosas que no han salido bien, los errores que hemos cometido, lo que no ha llegado, lo que no hemos logrado. Y cuando nos vamos al futuro, generalmente creamos como escenarios catastróficos que quizás nos llenan de ansiedad, ¿no? De miedo. Y muchos de esos escenarios catastróficos que imaginamos hacia el futuro no suceden, pero sí sucede que nuestra mente se va enfermando, se va saturando y entonces empezamos a experimentar temas como depresión, ansiedad, estrés, ¿no? Porque nuestra mente está rumiando todo el tiempo. Este término de rumiación es tener muchos pensamientos dando vueltas y vueltas sin parar en nuestra cabecita, ¿no? Como una especie de hámster que está ahí dando vueltas y vueltas sin resolver, sino simplemente anclado a ese cúmulo de pensamientos. Científicamente está comprobado que alrededor de 60,000 pensamientos al día ocurren en nuestra mente. La pregunta sería, ¿cuántos de ellos son reales y cuántos son imaginarios? ¿Cuántos son del pasado y cuántos son del futuro y cuántos del presente? Cuando nosotros nos entrenamos, estamos plenamente presentes, pues le bajamos esa velocidad a nuestro ritmo de vida y aquietamos nuestros pensamientos. Pero es complejo, porque luego a mí me ha pasado que estoy desayunando y digo, pero si estoy sola, no, mejor me pongo mientras desayuno a hacer alguna otra actividad, a limpiar la casa. En algún momento yo les digo siempre a ellas, dedíquense 5 minutos y pongas una mascarilla, pero tomarse esos 5 minutos para que en lo que te pones una mascarilla es decir, no, pero voy limpiando, voy arreglando. Porque creo que también viene esta parte de buscar esa eficiencia en nuestros tiempos y es una presión que tenemos de decir es que tengo que hacer miles de cosas y no puedo darme el tiempo para yo tomarme los 5 minutos. O sea, yo cómo voy a dejar de, no sé, tomarme 5 minutos para respirar si yo siento que ya se me fueron esos 5 minutos y me pueden haber servido para lavar los trastes, ¿no? Cosas así. Creo que es la presión social que nos ha llevado a todo esto en el cual no puedes perder el tiempo para nada, ¿no? Tienes que ser muy eficiente en tus tiempos porque si no, se te va la vida. Entonces, pero creo que nos hace, nos enferma al alma, como tú estás visto, como diciendo a nuestra mente, creando este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que puede ser contraproducente. Sí, creo que acabas de comentar algo muy interesante y es la presión social, ¿no? Creemos que la eficiencia es llenarnos de muchas actividades
y que para ser reconocidos o personas exitosas tenemos que sobreexigirnos o llevarnos de muchas cosas, ¿no? Hacer muchas cosas a la vez incluso. Y la verdad es que es necesario hacer esas pausas, bajar nuestro ritmo, nuestra velocidad con la que andamos por la vida, ¿no? Es como andar en un auto rápido y furioso todo el tiempo. Cuando bajamos la velocidad, podemos empezar a disfrutar más el camino sobre nuestro entorno, ¿no? Como cuando vamos en un auto a máxima velocidad queriendo llegar a nuestro destino final y vamos manejando y entonces nos perdemos de ver las florecitas del camino, los animalitos que van cruzando, las personas que van a nuestro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es alcanzar el objetivo final. ¿Qué tal si empezáramos a bajar la velocidad? ¿Qué tal si empezáramos a apreciar más nuestro entorno y regresar a la esencia? Creo que es bien importante y podemos hacerlo poco a poco con pequeñas acciones en nuestro día a día. No es necesario dedicarle media hora. Y también es importante, creo yo, como trabajar esta parte de reducir nuestra carga de actividades, ¿no? Marcando lo que es prioritario, lo que es urgente y a partir de ahí, entonces, elegir qué quiero hacer en mi día a día, ¿no? Y dentro de esa lista de cosas que yo liste por hacer, pues sentarme, dedicarme esos 5 o 10 minutos al día a simplemente hacer esas pausas y verás que eso te va cambiando un montón, te va generando bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Sé que tú también trabajas con esta parte de adolescentes y todo esto, y ahorita nos estás hablando un poco de lo que nosotros podríamos implementar, pero aquí sé que dentro de la comunidad hay muchas madres, cómo también transmitírselo a nuestros hijos, cómo también guiarlos hacia esto, sobre todo porque yo me doy cuenta que ahora los niños no están acostumbrados a aburrirse, están como, necesitan tener un estimulante todo el tiempo. Entonces creo que también tú tratas con adolescentes y con todo esto, cómo también implementarlos nosotros como madres y transmitírselos a nuestros hijos. Creo que podemos recurrir a capacitarnos, a tomar entrenamiento a los niños, a los adolescentes y también, por supuesto, a nosotros como adultos. Hay programas, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poquito acerca de mi emprendimiento personal, pero también lo podemos implementar en la familia, ¿no? Por ejemplo, haciendo cosas dinámicas, ¿no? Para romper el hecho de estar simplemente anclados en el teléfono celular o en las redes o en la televisión, ¿no? Creo que podemos eh, implementar más dinámicas en familia que nos permita convivir más, ¿no? Y también se me ocurre, pues, como esta parte de hacerlo con un juego, ¿no? ¿Y qué tal si implementamos así como en esta película de El Hoy Sí, ¿no? ¿Qué tal si implementamos un día sin celulares, sin televisión y conectamos como familia? ¿Qué tal si hoy nos vamos a hacer un paseo en la naturaleza y empezamos a practicar cómo se siente el caminar más lentamente, ¿no? Entre la naturaleza, con nuestros pies descalzos sobre la tierra o sobre el pasto, ¿no? Actividades bien sencillas que podemos implementar para ir enseñando a nuestros hijos, ¿no? Adolescentes o niños, a poder regresar su atención al momento presente, sin la necesidad de estar conectados únicamente en el celular o en la televisión. Y bueno, hay programas muy bonitos que ahorita les voy a platicar que ayudan y que van introduciendo a los niños desde cero, o sea, no se requiere un conocimiento previo, y que se les va explicando mediante un cuento, por ejemplo, a los niños cómo es ponerse en contacto con las emociones, cómo se siente en tu cuerpo cuando estás enojado, cuando estás triste, y poco a poco ir desarrollando su conciencia, ¿no? Entonces, esto mismo se puede implementar en programas para adolescentes y también para adultos.
y de verdad existe un antes y un después de estos programas. Está comprobado, hay programas muy, muy buenos que su enfoque es eso, ¿no? Por un lado, tratan del desarrollo socioemocional que es tan importante, pero también de promover la práctica de estar más plenamente presente. Y hay una transformación en las personas que toman estos programas, ¿no? Excelente. Y ahorita ya tocaste el tema de que nos platicaras un poco más acerca de esto de este programa que tú tienes. Ajá. ¿Por qué no nos platicas un Sí, poco? mira, mi programa se llama Plantando Semillas y Plantando Semillas es un proyecto que se me ocurrió a mí como parte de mi nuevo camino. Es un emprendimiento que está integrado por 4 grandes programas. El primero de ellos es Mindfulness sin Fronteras. Mindfulness sin Fronteras es un programa de 12 sesiones donde se pretende promover el desarrollo socioemocional de adolescentes y adultos y se les va enseñando la práctica de mindfulness. Es un programa muy, muy bonito dirigido a adolescentes y adultos, pero también un segundo programa que es El Regalo del Elefante. El Regalo del Elefante es mindfulness para pequeñitos de 5 a 10 años. Y la manera como yo imparto este programa del Regalo del Elefante es mediante un cuento. Son sesiones de 1 hora. Este programa está integrado por 14 sesiones y vamos aprendiendo un montón, ¿no? A conectar y platicar acerca de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras sensaciones, a conectar con todos los sentidos. El tercer programa se llama PIEM y PIEM es un programa de inteligencia emocional y mindfulness dirigido también a adolescentes y adultos, el cual he estado ya implementando e impartiendo en diferentes lugares. Y el último programa, que es mi último proyecto, se llama Atentamente. Y Atentamente es un círculo de personas que nos reunimos mes a mes vía virtual, donde yo les expongo temas de valor, ¿no? Como el mindfulness, qué es la gratitud, qué es la compasión, qué es la resiliencia, qué es el sentido de vida y infinidad de temas, ¿no? Entonces, son programas muy bonitos que nos van acercando y que nos van dando claridad sobre la importancia de, por un lado, el estar gestionando de mejor manera nuestras emociones, pero también por otro lado, el hacer un cambio de perspectiva, un cambio de pensamiento por medio de la psicología positiva y por otro, pues el entrenarnos para estar más plenamente presentes. Entonces son 4 grandes programas, que de hecho Excelente. este es el PIEM y este es el de Mindfulness Without Borders, que es Mindfulness sin Fronteras. Y bueno, les damos un manual a los participantes Ajá. con todos los temas que se tratan y bueno, el temario es muy bonito, muy valioso y pues nos va enseñando, nos va entrenando, ¿no? Y los resultados son increíbles, ¿no? Todo esto también parte de la psicología positiva y del mindfulness y el desarrollo socioemocional lo imparto en la FES Acatlán, ¿no? Y también los estudiantes que lo han tomado pues han tenido cambios impresionantes, ¿no? Logramos hacer un cambio de perspectiva en muchos aspectos, crear pensamientos más flexibles, más positivos, más empáticos, más resilientes, más compasivos. Y eso no únicamente cambia al alumno, ¿no? Porque siempre digo, somos como esa roca que lanzamos en un estante, nuestras acciones, y cuando nosotros cambiamos, no únicamente tiene el impacto en ese lugar donde cayó la piedra, sino Ujú. crea ondas a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros cambiamos, cambia nuestro entorno y cambian las personas, ¿no? Los beneficios son personales, pero también para los demás. Y es muy bonito. Em, si alguien, por supuesto, está Sí. interesado en conocer un poquito más acerca de los programas, tú les puedes compartir mis datos
se pueden acercar y con mucho gusto yo les doy información. Son programas muy bonitos que se imparten semanalmente, se le dedica prácticamente una hora por sesión y bueno, realmente es este nuevo sentido de vida que yo quiero compartir con otras personas y decirles que existe un camino y que existen formas y estrategias y herramientas para poder generar mayor bienestar y felicidad en nuestra vida, ¿no? Es algo que yo he aprendido y he experimentado en mi persona, en primera persona, y por eso lo comparto. Lo comparto porque yo lo he vivido, porque lo he practicado y porque he visto los resultados. Excelente, pues gracias por de parte mostrarnos un poco de esto que podría ayudarnos a nuestra mente a estar bien y darnos la oportunidad de dónde podríamos aprender a conocer y comprender toda esta parte. Pues muchas gracias por acompañarnos, por darnos esta serie de consejos y pues algo que les quieras dejar como último comentario en referencia a todo esto que pudiésemos ya ir Ir cerrando. cerrando. Híjole, pues yo traía 10 recomendaciones, como dicen por ahí, los 10 principales que yo les puedo Ajá. dejar para poder seguir recorriendo ese caminito tan importante hacia nuestro bienestar. Y el primero de ellos es importante el autoconocimiento. El autoconocimiento es el proceso que todos deberíamos de hacer para aprender sobre nosotros mismos. Es el punto de partida para poder crecer a nivel personal. Dos, hay que entrenarnos para vivir más plenamente presentes. Es mega importante apagar el piloto automático y más en estos tiempos. Tres, hay que desarrollar flexibilidad mental. No hay que ver la vida como blanco y negro, sino abrirnos a la experiencia de ver todos los matices grises que existen y entonces cuando nos equivoquemos, ser más flexibles y más compasivos con nosotros, ¿no? Y responder de otra manera, de una manera más compasiva con nosotros y con los demás. Abrazar el cambio, tan importante, abrirnos al cambio, porque el cambio es como abrir esa puerta sin miedo a nuevas posibilidades, a nuevos caminos que están ahí para permitirte seguir creciendo a nivel personal. Y el quinto es entrenar nuestra mente para poder experimentar emociones positivas, placenteras. Yo diría más que positivas, porque todas las emociones son positivas, ¿no? Todos tienen algo de valor, más bien emociones placenteras. Y está comprobado a nivel científico que cuando nosotros nos entrenamos para experimentar e incrementar nuestro índice de emociones placenteras versus emociones displacenteras, podemos contribuir a nuestra salud mental, física, emocional y no únicamente eso, sino también a construir vidas más felices y a florecer a nivel personal. Y por otro lado, reconocer nuestras fortalezas personales. Astrid, ¿cuántas veces nos piden hacer una lista de todas las cualidades que tenemos y nos quedamos en dos, tres, cuatro? Sí, no lo Pero sabemos. cuando se nos pide hacer una lista de todo aquello que nos falta, llenamos una Biblia casi casi, ¿no? Y no paramos de escribir. Hay que reconocer y trabajar sobre nuestras fortalezas personales. Hoy en día existe estudios que dan testimonio desde la perspectiva de la psicología positiva que las fortalezas personales se pueden potenciar. Todas las fortalezas existen en nosotros, existen 24 fortalezas personales, Astrid. Si nosotros podemos empezar a trabajar sobre nuestras fortalezas personales, ¿no? Ujú. Son 6 virtudes que integran 24 fortalezas personales como la esperanza, la espiritualidad, el liderazgo, la justicia, el amor, la valentía y todo esto. Si nosotros nos enfocamos a desarrollar mayormente estas fortalezas, estaremos floreciendo y estaremos
preparados para experimentar mayor bienestar y felicidad en nuestras vidas. Entonces, la psicología positiva impulsa esto, impulsa el poder potenciar nuestras fortalezas. Y eso es muy, muy importante. Excelente. Aprender a soltar. A soltar Claro. es bien importante. A veces creemos que soltar es como rendirnos o perder, ¿no? Y a veces soltar es soltar para ganar paz, para ganar tranquilidad, para ganar libertad, ¿no? Para ganar algunas otras cosas, ¿no? Creo que soltar es uno de los procesos más valientes que podemos hacer para poder fluir en la vida, ¿no? Para viajar más ligero y celebrar nuestros logros, ¿no? Esos pequeños pasos que de repente los vamos dando y únicamente estamos enfocados a alcanzar nuestra meta final, pero no celebramos esos pequeños pasos, ese caminito recorrido, ¿no? Y hace falta aplaudirnos cada pequeño paso, ¿no? Por ahí hay una frase de Mahatma Gandhi que quise traer el día de hoy, porque habla de esto, ¿no? Nuestra recompensa está en el esfuerzo y no en el resultado. Un Claro. esfuerzo total es una victoria completa. Es importante reconocer que el valor de nuestras acciones, pues está en esos pasos que damos, en el camino, en el recorrido que realizamos, en la determinación para alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Y no en el Luego, resultado. que luego se nos olvida Se nos tanto, ¿no? olvida. Y finalmente, buscar apoyo. El apoyo es bien importante, Astrid. Hay a veces que estamos perdidos, estamos confundidos, tratando de resolver problemas y resulta que pues no nos atrevemos a pedir el apoyo de otros, ¿no? Tenemos que aprender a pedir ayuda de profesionales, de amigos, ¿no? De redes, de comunidades, de instituciones y también prepararnos siempre, constantemente para poder eh, aprender nuevas estrategias que nos ayuden a salir adelante en cualquier situación que la vida nos ponga. Sí, siempre eso es fundamental. Creemos que podemos con todo. Pues muchísimas gracias. Ya nos diste varias estrategias No, gracias a y ti. cambiaste como esta visión y esta apertura de tener más conciencia sobre nuestra mente y buscar esa paz y esa tranquilidad, ¿no? Que Sí, necesitamos para poder crecer y desarrollarnos. Entonces, pues muchísimas gracias. gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y pues espero que me puedan seguir en mis redes sociales como Astrid González y pues nos vemos la siguiente vez. Sí, hasta pronto. Gracias, Astrid. Gracias. Gracias.